Bueno, ya estamos de vuelta en este George a la carta, quinto capítulo. Ay, Dios mío, me equivoqué. Me dispensa. No, ya yo no. Ya estamos de regreso aquí en George al aire. Bueno, y como no quiero perder el tiempo porque realmente el invitado que tengo es muy especial y como se los dije en el bloque anterior, es una persona que yo admiro mucho por lo extraordinario comediante que es. Además, el ser humano que esconde esa comedia, ustedes lo conocen muy bien, son muchos años en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, en los medios escritos. Es tanto el trabajo que ha hecho por nosotros los venezolanos, es tanta la historia que ha recorrido cada uno de sus pasajes en su comedia. Realmente nos llena de orgullo tenerlo hoy acá en el show. Quiero presentarles al gran Laureano Márquez, que ya está aquí con nosotros en línea desde Canarias. Sí, señor, George, gracias por esas palabras tan generosas de tu parte, que siempre eres un ser sumamente amable y generoso y bueno. Aquí estamos en Tenerife, sí, señor. En Tenerife, Laureano me estaba contando, para todas las personas que no saben, que vive allí, que ahora mismo está en casa donde nació, en la casa donde lo vio nacer. Qué interesante eso, el cuento es maravilloso porque ha rescatado un espacio increíble, histórico, pues. Sí, es una casita que estaba abandonada durante mucho tiempo y yo la heredé. Esta es mi herencia de mis antepasados. Y entonces pues me he dado la tarea de que no se pierda y entonces la he vuelto habitable porque esto tenía como 60 años que no se habitaba. Oh. No, 60 no, porque yo tengo menos de 60. Esto tenía exactamente la edad mía que no se habita, porque al nacer nosotros nos mudamos de acá. Y es decir, esto debe tener como 50 años que no se habita. Increíble, pero está de pie. Sí, está de pie, se mantuvo y ahora con el cariño yo he ido poco a poco haciendo lo que se puede. ¿Cuántos años dejaste de ir a Canarias? ¿Cuál fue el mayor lapso que estuviste sin ir allí? Bueno, toda mi vida. Yo me fui de aquí a los 7 años y el año pasado estoy de vuelta por acá. La esperanza de que sea una estadía muy breve y que pronto pueda regresar a Caracas. Claro. ¿Qué es tu casa? Exactamente. Laureano, hoy... En este caso no es un dicho generoso, sino que es una realidad. Mi casa es la casa de George. Es muy cómico. El apartamento donde nosotros vivíamos, mi mamá y yo en Caracas, que era un apartamento que nosotros rentábamos, fue el apartamento que después Laureano compró. ¿Que tú sabes lo que es esa casualidad? Sí, señor. Es muy fuerte. La vida es así, Laureano, tiene esas cosas. Sí, así es. Sí. Qué bonito. Te quería presentar un poco el tema de lo que estábamos hablando hoy en el principio del programa, que ya llevamos un bloque. Hoy hablábamos de algo que tú has trabajado durante muchísimos años, sobre todo en tus rutinas humorísticas, que son extraordinarias, que es la política y el humor, o el humor en la política. Daba ejemplos como Ronald Reagan, actor que logró convertirse en presidente de los Estados Unidos. Hablaba también de un caso que acaba de ocurrir, que quizás tú también, no sé si lo conoces o no, a mí me impresionó el caso de Ucrania, presidente Volodymyr Zelensky, que acaba de ser elegido fue elegido en Ucrania por un tema de que él representó en una serie de comedia satírica allí en Ucrania, y la gente le gustó tanto el papel que lo eligieron como presidente en la vida real. Un caso un poco atípico, ¿no? Y el caso de Jimmy Morales allí en Guatemala, comediante que se convierte en presidente en Centroamérica. Esto también es un poco inédito en nuestros países, que un comediante de carrera, o sea, que como por ejemplo tú, Emilio, o sea, un comediante de carrera se logre convertir en un presidente. Y hablaba justamente de las grandes diferencias de lo que es el político que se ríe del pueblo, que no es, eso sí no es comediante, sino que realmente el comediante sería el que hace reír a todo su pueblo con él, junto a él, que se ríen todos de una misma situación o circunstancia. Yo quería primero preguntarte a grandes rasgos, porque tú eres un hombre muy culto, ¿qué te parece a ti esto de el humor en la política?
Bueno, yo pienso, si te refieres al humor, a los humoristas que han incursionado en la política, mira, pienso que no siempre va a ser exitoso el crítico político y el político activo. Sobre todo si no tiene, yo creo que el político tiene que tener una visión política de la sociedad. No basta con el ser crítico, nosotros los humoristas somos críticos, pero además de ser críticos necesitamos herramientas para el manejo de un país. Y esas herramientas solo se muestran habiendo ejercido otras actividades. En los países desarrollados, el que llega a presidente es que ya había sido gobernador de un estado y antes había tenido una administración de una empresa y antes había hecho otra cosa y ha ido probando su capacidad a lo largo de distintos cargos. No es como el caso de nosotros en Venezuela, donde un advenedizo paracaidista cae de golpe en la presidencia de la República sin otra experiencia anterior que haber manejado una cantina en un cuartel. Entonces, claro, obviamente ese tipo de cosas son sumamente peligrosas. Ahora, el otro aspecto es que el humor se ocupa de la política, sin duda alguna. Entre otras cosas, el humor se puede ocupar de muchísimas cosas, pero entre las cosas de las que se ocupa de la política, porque el humor se ocupa de las cosas que le preocupan a la gente, que le angustian a la gente y que marcan el destino de las personas. Entonces, el humor, en mi opinión, está a la misma altura de la religión y de la filosofía. Ofrecen visiones trascendentes del hombre, lo analizan, lo estudian, tienen una visión. O sea, yo cuando veo tu trabajo, tú tienes una visión de nosotros los venezolanos, por ejemplo, que se expresa en la manera como tú haces humor. Pero además tú tienes también un sueño de cómo tú quieres que sean los venezolanos. Entonces, cuando tú estás mostrándole con un espejo una crítica de un comportamiento inadecuado, es porque tú sueñas que el venezolano sea diferente. Entonces, eso es una percepción política de la sociedad. Laureano, cuando empezaste a hacer rutinas, tú eres de los pocos comediantes venezolanos que, más allá de reírse del tema político o a hacer mofa del tema político, que eso es lo que más o menos se ha dedicado pues gran parte de nuestros comediantes, sin faltar el respeto a nadie, esto no se trata de nada personal, sino que tú de una manera muy elegante nos hablas no solamente de la política, sino la historia del país. Sí. Bueno, justamente tienes este libro maravilloso con Edo, Histeria de Venezuela, que me encanta, y tu trabajo se ha basado en recordar al venezolano quién fue, cómo se inició el país en la historia, y hablas de los procesos políticos en nuestro país. Eso realmente tú te has encargado de esa área. No, los comediantes no se encargan de cosas tan profundas, porque a veces suelen tener esa cosa de, oye, ¿será que le intereso al público? ¿Será que no se ríen? ¿Será que...? Pero tú has logrado de una manera magistral que la gente justamente acuda a una cátedra de humor, que además toca otros temas. ¿Cómo arranca tu interés en ese estudio e involucrar la risa además dentro de este proceso, del proceso venezolano? Bueno, George, yo pienso que a mí, es decir, mi formación profesional en ciencias políticas marca mucho mi trabajo en el humor, y marca también mi preocupación por el país, que es la preocupación que tenemos todos, que es la tuya también, y cada uno de nosotros la expresa a su manera. Entonces, claro, empecé a decantarme por el tema histórico, porque me parece que nosotros los venezolanos no es que repetimos errores, porque los errores nunca se repiten igual, pero como desconocemos nuestra historia, volvemos a padecer cosas que ya hemos padecido antes. Y hay un historiador al que yo aprecio mucho, que es el doctor Tomás Estraca, que él dice que estudiamos la historia para librarnos de la historia. Nosotros los venezolanos tenemos que librarnos de un montón de cosas que nos agobian. Y para poder librarnos de ellas tenemos que estudiarlas y comprenderlas. Si nosotros, por ejemplo, estudiamos nuestro proceso militarista y vemos que en nuestro pasado, cada vez que los militares han ocupado el poder, ha sido una tragedia para la sociedad,
entonces nosotros vamos a tener el cuidado de nunca más colocar a un militar en tareas de gobierno. Pero si uno se olvida de que eso pasó, si uno se olvida de Juan Vicente Gómez, si uno se olvida de Guzmán Blanco, de Cipriano Castro, entonces uno vuelve a elegir otro iluminado que se nos vende como un segundo Bolívar, un tercer Bolívar y un cuarto Bolívar. Claro, claro. ¿Tú sientes, Laureano, que este tema me encanta? ¿Tú sientes que en el humor político o este humor el que tú te has basado, que es realmente histórico político, porque tú hablas además, a mí me encanta además, una de las cosas que tú haces en tu show, que tú además a tu audiencia la comprometes al cambio? Me encanta cuando tú narras en líneas históricas en donde terminas siempre con una reflexión en donde casi que comprometes a la gente de tu audiencia diciéndole, oye, esto no se puede hacer, esto no se puede repetir. Muestras como el proceso y luego das una reflexión. ¿Sientes que en ese humor político que en el cual tu trabajo se ha basado, sientes que hay límites? ¿Sientes que hay cosas donde no te puedes meter? Sí, yo sí creo que hay límites. Por ejemplo, hay distintos tipos de límites, George. Hay los límites que tú mismo te trazas, que tú mismo te impones. Tú dices, bueno, hay cosas que no voy a tocar porque no me interesan o porque no manejo bien. Y hay otros límites que son producto del contexto social en el que tú vives o el contexto sociopolítico. Es decir, por ejemplo, yo no escribo igual este tiempo que llevo fuera de Venezuela que cuando estaba en Caracas. Cuando estaba en Caracas, con la situación que estábamos viviendo, ya yo estaba escribiendo con miedo y poniéndome más límites de los debidos. ¿Por qué? Porque había personajes que yo sabía que si yo nombraba podía meterme en graves problemas. Eso, en este momento, lo puedo hacer de una manera distinta. Entonces, los límites también varían en función de si tú estás en el núcleo de un modelo autoritario que lo puedes padecer porque te está agrediendo día a día, o si tú puedes escribir desde una perspectiva libre. Todo eso marca límites en el humor político. ¿Tú sientes, Laureano, y aquí sin nombrar en compañías ni nada, pero sientes que en algún momento tu trabajo humorístico, alguna empresa te dijo, no te metas con ese tema? Y no en el proceso del difunto, en estos últimos 20 años. Tú tienes muchos más años de carrera y uno recuerda pues la cantidad de personajes que tú hiciste en La Rochela, personajes que eran profundamente críticos, en muchos de ellos, donde hablabas de... Además me acuerdo de un proyecto que hubo, que hicieron Emilio y tú, en Radio Caracas, que fue un después de La Rochela, que fue un humor de mucha altura. Y había no es una cosa que me consta, pero había una cosa en Venezuela entre los productores, entre los que conducían las vidas de los medios de comunicación, que era esa cosa de esto tiene que subir cerro, esto tiene que llegar. Y por eso siempre involucraban muchachas voluptuosas y mujeres semidesnudas en la televisión, porque de alguna manera eso atraía a ese personaje, a ese venezolano que le gustaba ver eso. ¿Tú en algún momento sentiste, oye, este proyecto se estropeó porque no logró cristalizar lo que yo quería o lo que se quería decir o la idea del proyecto, sino que tuvo que ponerse un poquito más burdo? Sí, absolutamente, George. Absolutamente. De hecho, eso fue lo que sentí y eso fue lo que acabó con ese proyecto que teníamos Emilio y yo. Que es que nosotros cada vez que llegaban los números, el canal nos llamaba y nos citaba a una reunión y decía, mira, esto no sube cerro. Y además con esas palabras. Y entonces, claro, era una cosa curiosa porque yo trataba de argumentar en contrario. Decía, no, pero si vean este sketch, esto es una basura, esto está mal, esto es mediocre. Nosotros no estamos haciendo cosas buenas. Les juro que no estamos haciendo cosas de calidad. O sea, era una cosa surrealista. Tú tenías que demostrar lo contrario a lo que la lógica manda. Y al final, bueno, el proyecto terminó, o sea, no continuó. ¿Cuánto tiempo duró ese proyecto al aire? Pocos meses, creo que alrededor de un año, algo así. Ok. Yo lo recuerdo perfectamente. Y se llamaba humor a primera vista. Exactamente. Y hacíamos cosas, bueno, hacíamos el Quijote y Sancho Panza,
hacíamos cosas, novelas históricas, hacíamos un montón de cosas que, mira, probablemente uno estaba muy joven, yo también lo veo ahora autocrítico, y a lo mejor se nos pasó la mano por el lado culturoso, puede ser, pero de todas maneras el humor siempre es un compromiso también de transformación de la sociedad y uno puede hacerlo mejor, y eso es lo que uno debe hacer. Y sobre todo involucrar. Lo que decías, perdón George, que lo que decías de empresas también me pasó de compañías que me contrataban para una presentación y me decían, mira, pero lo único que te vamos a pedir es que no hables de política. ¿Y de qué hablo entonces? Sí, entonces, por ejemplo, a veces tú preguntabas, pero puedo hablar de Carlos Andrés, de Luis Herrera. Ah, no, de ellos sí, mientras no hables de política. Eso te lo decían en el periodo de Chávez, como diciendo, política es no hables de Chávez. Claro. Tenía miedo a que uno hablara de Chávez. Claro, sí, le tenían miedo a lo que podía producir eso en el gobierno. ¿Qué crees que ha sido o qué crees que le ha robado a nivel de libertad de expresión estos 20 años a las nuevas generaciones? Yo sé que es algo quizás es un poco obvio lo que estoy preguntando, pero creo que es importante también a veces hablar de lo que le han robado a nivel de expresión, porque cuando tú eliminas todo y queda muy poquito, al final de cuentas ese venezolano queda desprovisto de su propia cultura, de lo que lo acompañaba. O sea, yo me crié con una televisión completamente diferente a lo que existe hoy, con una radio diferente, con unos medios, con unos periódicos diferentes, con todo era diferente. Y en donde había referencias. Y hoy las referencias son muy pocas. Bueno, es que mira, tú en tu pregunta has dado las claves de la respuesta, porque ¿qué es lo que le pasa a las nuevas generaciones? A lo mejor las nuevas generaciones sienten que tienen mucha libertad porque tienen medios digitales para comunicarse. Pero tú has hablado de medios de comunicación, de prensa, de televisión. ¿Cuál es la diferencia entre las redes sociales y la existencia de medios de comunicación formales? Los medios de comunicación formales son mucho más rigurosos con la información. Entonces uno tiene la posibilidad de tener acceso a información veraz, que con las redes no siempre es así. O sea, tú, cuando una noticia la daba un canal cuando uno veía un extra, eso había sido confirmado 1000 veces. Exactamente, eso era una noticia cierta. No es lo mismo que pasa con las redes. Y la otra cosa es la opinión. Es decir, una de las cosas que teníamos en la Venezuela que nosotros conocimos con una democracia que tenía todas las fallas que le quieras enumerar, pero teníamos de comunicación libres y teníamos cultura libre. Es decir, el Estado venezolano financiaba el cine que lo destruía y lo criticaba, y financiaba las obras de teatro donde se hacía crítica al sistema. Y eso lo hacía sin exigir nunca que la obra fuese incondicional con el régimen. Y eso es distinto a lo que pasa en la Venezuela actual. La Venezuela actual no es una Venezuela de una cultura libre, no es una Venezuela de una expresión libre, no es una Venezuela donde tú puedas manifestar de viva voz tus opiniones sin correr graves riesgos por ello. ¿Crees que hay alguna persona que se ha acercado a la política y ha sido humorista que es referencia para ti o que ha estado ligado con el humorismo? Por ejemplo, muchos artistas que han tratado de ser presidente y no lo han logrado. Pero sí. ¿Tienes referencias de humoristas que han coqueteado con la política? Y, por ejemplo, nosotros tuvimos a Reni, que no lo logró. Sí. No era humorista, pero era un gran animador. Sí. Bueno, a ver, que se hayan metido así en política, de la historia nuestra, Hoping, cuando murió Gómez y vino López Contreras, lo nombraron embajador. Entonces él incursionó en la política. Lo nombraron embajador porque había sufrido mucho en la cárcel de la Rotunda, y entonces le dieron como ese reconocimiento, lo mandaron de embajador, no de cónsul, a Sevilla. Entonces él decía muy humorísticamente, que decía del consulado que tenía en Sevilla: este es un consulado bueno, pero consulado malo. Entonces pero, a ver, así que se haya... O sea, yo aprecio más bien a los políticos que tienen gran sentido del humor, y no he visto así humoristas que hayan incursionado en política
abiertamente. Por ejemplo, Charles Chaplin fue un hombre que tuvo una dimensión política extraordinaria, pero Chaplin nunca se involucró en la política activa. Yo creo que nosotros deberíamos evitar eso. Estoy diciendo esto y a lo mejor mañana me ve en el de alcalde del nuevo gobierno. Votaría por ti, Laureano, votaría por ti. No, yo sí creo, no es descartable que un humorista pueda incursionar en política, y yo espero que los que lo han hecho, como los que hemos nombrado hoy al comienzo del programa, tengan éxito por el bien de nosotros los humoristas, porque esa gente, si les va mal, nos desprestigia. Totalmente. Yo justamente decía en el principio del programa que el humorista, y el humorista sobre todo que tiene pretensiones de ser más allá que hacer reír a los demás, creo que tiene que ser una persona con cultura, con profundidad, con contenido. Tiene que ser un tipo que de verdad entienda los procesos históricos, sociales de su país o de su región. No simplemente un echador de chistes, porque un echador de chistes puede ser un tipo muy chévere y tal, que es lo que muchas veces ha pasado con los presidentes de Latinoamérica, que echan muy buenos chistes, pero cuando se suben a la presidencia, luego se les convierte en una morisqueta, ¿no? Y es que nosotros, George, no podemos seguir eligiendo gobiernos por simpatía, porque me cae muy chévere y porque es muy simpático. Nosotros tenemos que elegir gente por su capacidad. Y su capacidad, o sea, no es necesariamente que un político sepa de todo, sino que un político tenga capacidad para seleccionar a la gente adecuada. Por ejemplo, fíjate, yo admiré mucho a Irene Sáez, porque Irene Sáez fue una... Oh, qué pena que Irene no llegó a la presidencia, porque Irene... ¡Qué pena! El tino. ¡Qué pena! Sí. Irene Sáez tenía la capacidad de seleccionar a la gente más capaz, porque ella era en medio de todo humilde, o sea, ella era graduada en ciencias políticas, pero por su propio estudio de ciencia política, yo creo que ella entendió que ella no podía saber de todo y entonces buscaba a la gente que sabía. Y en su alcaldía lo hizo de una manera magistral. Y como presidenta lo hubiese hecho bien. Mira, hoy me llegó una cosa, por ejemplo, ¿sabes que los países donde menos está afectando el coronavirus son todos gobernados por mujeres? 7 mujeres, me llegó y lo vi y me quedé sorprendido. Taiwán, Noruega, Dinamarca, en Nueva Zelanda, se me escapan algunas más. Sí. Irlanda puede ser, o Islandia, no sé. Islandia, efectivamente, Islandia, una chica más o menos así como medio chinadita así. Sí. Islandia. Y uno no ha visto mujeres dictadoras. No se ven mujeres, los dictadores son siempre hombres. Por eso yo estaba pensando que si en Corea del Norte, como se ha dicho, este señor Kung Fan desaparece de la escena, le tocaría a la hermana. A la hermana. Si le toca a la hermana, Corea del Norte se va a salvar. Amén. Amén por los miles, por los 21 millones de personas que están oprimidas allí. Y yo quiero que Venezuela tenga cuanto antes una mujer en la presidencia de la República, que se esté preparando una mujer para gobernar. Esto parece que le estoy haciendo campaña a María Corina Machado, pero... quien además goza de todo mi afecto y toda mi admiración. Sí, claro. O sea, bueno, es una mujer que está muy preparada y tiene mucha capacidad. Nosotros necesitamos a una mujer en el gobierno. Una mujer tiene otra visión de las cosas. Una mujer no lleva a un país al borde del abismo, porque la mujer tiene un sentido doméstico diferente de la vida y maternal. No sé. Bueno, soy feminista total. Lo que hablaba ese video hoy, que me encantó, y menos mal que lo puse de referencia, que ellas se ocupaban realmente de los países, bloqueaban los países y entendían la sociedad. Me encantó un dato, y con esto quiero terminar, de ese video, Laureano, cuando decían que la presidenta de Noruega le había hecho un live solo a los niños, para que los niños entendieran la problemática que estaban viviendo. No, extraordinario. Y que los niños fuesen los que controlaran a sus papás y no al revés. Que ahora es así, ella lo entendió. Así es. Son los que controlan el hogar. Aquí se va a ver esto, papá, punto, se acabó. Sí, así es. Laureano, ha sido, como siempre, un enorme placer compartir contigo, así sea en la distancia, como
como lo dije en el principio, te admiro mucho, admiro tu trabajo, admiro tu carrera que es extraordinaria y es un gran ejemplo para todas las personas que se quieran dedicar al humor, porque ha sido siempre un humor de altura y yo creo que eso tiene que ser referente para todos nosotros, incluyéndome. Humor de altura, buen vocabulario, buenas referencias, cultura, estudio, libro, cultura. Bueno, vale, y lo mismo te digo, sabes que te aprecio y te admiro como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por atendernos, Laureano. Cuídate mucho. Un abrazo. Bueno, aquí finalizamos la conversación a través de la plataforma. Y bueno, nos quedamos con usted. Ha sido un poco largo, pero ¿cómo no? ¿Cómo no? Por eso es que dije al principio, quiero pasar directamente con la conversación, porque la verdad, disfrutar de Laureano es un placer, y aunque a veces suene un poco catedrático, es interesante oír lo que tiene que decir un personaje como él, profundo y con tanto conocimiento. Ya venimos con más de George al aire. Ya que estamos en casa disfrutando de las mejores películas y series, qué mejor que hacerlo con los productos de Tequemoch. Tequepops, mandocas y ahora estas nuevas tortas caseras para disfrutarlas en familia con ese café con leche en la mañana. Cállate la boca. Puedes hacer tus pedidos a través de www.tequemoch.com y seguirlos en Instagram @tequemochus. Uno de los dulces, snacks o chuchería que representan al venezolano es Pirucrim, que es nuestro pirulín de toda la vida, lo más rico de Venezuela. Esto lo conocen en Noruega, esto lo conocen en Finlandia, y cada vez que se habla de un Pirucrim, se habla de un venezolano. Así que si no lo has probado, pruébalo. Está ya en todas las tiendas, en todos los Estados Unidos, bajo el nombre de Pirucrim, que es el mismo sabor de nuestro pirulín de toda la vida. Este es el sabor venezolano.